tal amigos? Muy buenas tardes, soy Jennifer Cerecida y les doy la bienvenida como siempre a Cuerpo Médico. Hoy vamos a cerrar la semana con un tema que usted estuvo pidiendo. Es más, esta es la segunda vez que lo vamos a tocar porque se quedaron muchísimas cantidad de llamadas y de consultas. Un padecimiento muy frecuente en las personas, pero ¿qué podría desencadenarlo? ¿Cómo podemos evitarlo? Y sobre todo, ¿cómo se da el tratamiento? Bueno, usted va a poder hacer sus preguntas todas, toditas, hoy, porque tenemos un especialista en el estudio que va a responder esas preguntas. Así arrancamos Cuerpo Médico hoy viernes. Estos dolores pues punzantes detrás de un globo ocular o de repente a veces se parecen como una vincha terrible. Bueno, si usted tiene estos padecimientos no está solo, no está sola. Hoy vamos a hablar de la migraña. ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para evitar estos dolores? O cuáles son en todo caso esos tratamientos para poder paliar esta situación que muchas veces resulta discapacitante, afecta evidentemente pues la calidad de vida. Hoy vamos a tocar el tema de la migraña. Vamos a ver primero una nota, ¿qué les parece? Para que usted vaya informándose un poquito más y luego entramos ya de lleno con sus preguntas. Amigos de Cuerpo Médico, todos hemos escuchado el término migraña, pero en primer lugar es importante no mezclar los conceptos de migraña y cefalea, porque no todos los dolores de cabeza son migrañas, ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza. La cefalea o dolor de cabeza es una de las formas más comunes de dolor y este dolor se produce o se debe a una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Ahora, las causas exactas de la migraña se desconocen. Sin embargo, algunas de las causas más frecuentes, y esto va a depender únicamente del individuo que la padezca, pueden ser el estrés, la ansiedad, algunos desórdenes hormonales, una alimentación igualmente desordenada, falta de sueño o incluso el exceso de sueño, entre otros factores. Es importante mencionar que la migraña puede causar un dolor pulsante o intenso o una sensación de latido en la cabeza, generalmente de un solo lado de esta. Y a menudo suele estar acompañada de náuseas, vómitos y cierta sensibilidad a la luz y al sonido. Ahora, es importante saber que los ataques de migraña pueden durar de horas a días y que el dolor puede ser tan intenso que interfiere en las actividades diarias. Algunas personas experimentan un síntoma de advertencia conocido como aura, que ocurre antes o con el dolor de cabeza. Un aura puede incluir alteraciones visuales como destellos de luz o puntos ciegos u otras alteraciones como hormigueo en un lado de la cara o en un brazo o en una pierna y también la dificultad para hablar. Amigos de Cuerpo Médico, tengan todas estas advertencias en cuenta y si padecen de dolores de cabeza o migrañas frecuentes y crónicas, acudan al médico especialista para que éste pueda recomendarles un tratamiento adecuado. No olviden que la prevención siempre trae consigo salud. Muchísimas gracias. Sobre todo, pues no normalizar esos malestares. Vamos a preguntarle más adelante a nuestro especialista si solo vino el dolor de la migraña y solo se va. Si es que esto es de repente por ahí efectivo, eso también se lo vamos a preguntar. Vamos a presentar rápidamente a la especialista que el día de hoy va a responder todas sus preguntas. Estamos con el doctor José Luis Trigoso. Él es médico neurólogo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. ¿Cómo está, doctor Trigoso? Gracias por acompañarnos. Muy bien, un gusto estar con ustedes. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Y qué le parece si ya vamos respondiendo rápidamente preguntas? Han entrado, ¿no? Ni bien anunciamos el tema, muchísimas llamadas. Por favor, a todas las personas que nos están llamando, que sean preguntas puntuales, concisas, para que pueda entrar mayor cantidad de preguntas y también, por favor, baje el volumen de su televisor. Vamos con una primera consulta. Tenemos a Isela. Isela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola. Ahí está, de repente... Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para el doctor Trigoso? Buenas, doctor. Mi consulta es, mire, yo sí tengo migraña hace años. A mí me dijeron que no vea televisión, que no escuche música, no, tomo mis medicamentos y me mantengo. Pero yo lo quería preguntarle que yo tengo un sonido en mi cabeza ya como
4 o 5 años y eso no me pasa. Es como cuando te sube la presión y tienes un zumbido en el oído, pero mío está dentro de mi cabeza, doctor. Y no sé a qué debe. Y siempre paro con ese sonido, día, noche, duermo, me levanto igualito. O sea, Y es no un sé a dolor qué. recurrente, constantemente, no se va nunca. No se va el dolor. No, ese sonido no se me va. Como un zumbido. No. Doctor, ¿qué orientación podemos darle? Muy bien. La migraña, dentro de sus síntomas, tiene varios síntomas que los acompañan, sobre todo la intolerancia a la luz, la intolerancia al ruido, náuseas, en fin, un espectro de síntomas. El zumbido en el oído se llama tinnitus y es un problema médico. El tinnitus puede tener alguna relación con la migraña o no necesariamente. Es importante que si tiene un zumbido permanente, tenga primero una evaluación por otorrino. ¿Bien? No todas las migrañas hacen tinnitus. No todos los... El tinnitus es un síntoma bastante más inespecífico. Podría tener una relación con la migraña o no, pero si tú tienes tinnitus, o sea, ese zumbido permanente, necesitas una evaluación por otorrino, ¿bien? Y bueno, y la migraña que presentas tiene que ser mejor manejada. Perfecto. ¿bien? Ahí está la recomendación. Vámonos entonces ahora a Talara, ¿qué le parece? Gina, gracias por llamarte. Escucha el doctor Trigoso. Gina, Sí, ¿aló? ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Cuál es tu preguntita? Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es, yo sufro bastante al dolor de cabeza constantemente. Me duele, empieza con lo que es la frente, me empiezan a doler los ojos y después se me baja en la parte derecha de la cabeza. Me da así náuseas, no me dan ganas de comer y solamente quiero estar con los ojos tapados porque es fuerte el dolor, me dura a veces 1 o 2 días, dependiendo, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Y para que me pueda pasar tengo que tomar medicina. No sé si exactamente eso es una migraña o qué debería ser, pues, ¿no? Tengo 36 años. Gina, te pregunta con qué frecuencia el doctor. Sí. A veces a los 15 días, a la semana. Muy bien, muy bien, muy bien, Gina. Lo primero en cualquiera de nosotros que puede presentar dolores de cabeza muy frecuentes es establecer el diagnóstico. ¿Bien? El diagnóstico lo hace un médico. Bueno, si es un médico neurólogo, si tienes esa posibilidad en el lugar donde te encuentras, mejor. ¿Bien? La migraña es un tipo de dolor de cabeza que sí, que puede ser un problema crónico, que se presenta con cierta frecuencia, que tiene ciertas características, ¿no? Que es más de un lado de la cabeza, que es tipo latido, se asocia a intolerancia a la luz, intolerancia al ruido, con náuseas, con vómitos. La migraña no tiene como causa una lesión en el cerebro, ¿bien? Eso también genera bastante estrés, una preocupación, una persona que dice, ¿por qué me duele la cabeza tanto? Claro. Una persona que tiene migraña, el dolor puede ser muy intenso. ¿Y qué me pasa dentro de la cabeza? Nada. En la migraña, si uno no le hace una imagen cerebral, no debería haber ninguna O sea, lesión. no es el cerebro, no es el cráneo lo que duele. ¿Qué es lo que duele entonces, doctor? Es- la estructura. Es un tanto más complejo de describir porque el problema de migraña es un problema de dolor, ¿no? No es una estructura que esté lesionada, es un asunto químico, neuroquímico a nivel cerebral, bastante complejo, tiene una relación la sensibilidad del rostro, la sensibilidad trigeminal que se encarga de la sensibilidad tanto del rostro como de Por eso las es que hay estructuras fotofobia, intracerebrales. fonofobia, ¿no? Esa fobia Y aparte la luz, el también sonido. hay redes dentro del cerebro, también forman parte de este complejo que se activa durante el dolor. En realidad la fisiopatología de la migraña es compleja y no está completamente entendida. Lo que sí se le puede decir a una persona con seguridad es de que no se asocia a una lesión estructural. O sea, no es que tenga un tumor en el cerebro, no es que tenga No, sí, un derrame, no es una lesión. un Ajá. infarto cerebral, un sangrado cerebral, no. Pero sí es un problema crónico. Bien, primero es hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay dolores de cabeza crónicos que no son migraña. Claro. Digamos, si tengo un tumor en el cerebro que está creciendo, ¿no? Si tengo una malformación arteriovenosa, que es un ovillo vascular en el cerebro que se está formando, bien, si yo tengo un sangrado cerebral, si yo tengo un infarto cerebral, si yo tengo una infección cerebral, entonces eso también puede presentarse como un dolor de cabeza. Entonces es importante que un paciente que tiene un dolor de cabeza crónico, una evaluación médica para determinar de que no hay esas causas secundarias de dolor de cabeza. Claro. Entonces, en jerga médica, dolor de cabeza es cefalea. Entonces, la migraña es una cefalea primaria, o sea, no hay una causa detrás que esté del Claro. dolor. Tiene que descartarse causas secundarias, o sea, que no sea una cefalea secundaria. Ahora, el manejo de la migraña ya implica un detalle que de repente
No sé si podemos extendernos en este momento o lo dejamos para una pregunta posterior. Después creo que lo vamos a tener que tocar, doctor, porque tenemos muchas llamadas. Ajá. Tenemos en cola a Lidia, que nos está llamando desde Lima. Lidia, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta, buenas, Hola. por ejemplo, a mí me duele la cabeza en las sienes y luego como que me da sueño, me da náuseas, así lo siento. ¿Y has identificado cuándo te da eso, Lidia? ¿Con qué frecuencia? ¿O cuándo haces qué? ¿O después de qué? Por ejemplo, ahora más en esto del trabajo remoto que estamos trabajando Frente a en la casa, computadora. a veces como que te saturas, ¿no? Y entonces ahí es lo que me viene el dolor en los ojos, en las sienes, y no sé si eso lo puedo asociar como migraña o qué otra cosa puede, porque uso lentes y sin embargo siempre es el dolor, pero más cuando yo siento el ajetreo, la saturación laboral, Claro. ahí es lo que me empieza a doler. Y ha habido momentos, por ejemplo, donde ya como que me da náuseas, Ya es siento un insoportable. agotamiento, así. Muy bien. Bien, Lidia, vamos a ver qué te dice el doctor. Muy bien. Igual, siempre es importante cuando un paciente tiene dolor de cabeza crónico hacer la evaluación. Dentro de las cefaleas primarias que hablábamos, la más común es la migraña. La otra cefalea primaria común es la cefalea de vía tensión, cefalea tensional. Tienen algunas características en común y unas características diferentes. Bien, la cefalea tensional es un dolor de cabeza más Generalizada. global, más Ajá. depresión, que suele estar asociado al esfuerzo mental, que suele estar asociado de repente a un tanto de estrés emocional. No es tan intenso y severo como la migraña, pero puede ser incómodo y fastidioso, y uno puede tener una cierta sensibilidad de repente al estímulo luminoso. ¿Bien? Habría que diferenciar, para eso ameritaríamos una charla, digamos, más amplia, una evaluación para determinar si se trata de cefalea tensional o de migraña. En ambos casos son cefaleas primarias y se pueden manejar. Entonces, doctor, de lo que usted nos está diciendo, lo primero y lo más importante es que no podemos normalizar ningún dolor de cabeza y que todas necesitan un diagnóstico para siquiera saber a qué nos estamos enfrentando y por qué está ese malestar. Correcto, correcto. Los dolores de cabeza, todos podemos tener dolores de cabeza de vez en cuando, o sea, de manera muy esporádica ante situaciones de estrés, de preocupación y tensión, ¿bien? Pero si ya se vuelve algo muy repetitivo, si ya tiene unas características diferentes, si es algo muy frecuente, es muy continuo, se necesita una evaluación para tipificar mejor de qué se trata el dolor de cabeza y darle la mejor atención. Perfecto, ahí está Lidia. Entonces, mejor preferible ir a un diagnóstico preciso con el especialista. Vamos hasta Amazonas. Walter, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Me pasan dos cosas. Muchas veces voy a dormir súper tranquilo, súper relajado, pero cuando me despierto con un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Cómo se podría decir? Con las características de la migraña, ¿no? Me duele la sensibilidad a la luz, me duele la cabeza bastante fuerte por los sonidos y todo eso. También me pasa otra cosa en la que me he dado cuenta que cuando duermo con la luz encendida me sucede lo mismo. Me duele fuertemente la cabeza. Entonces, quisiera saber a qué se debe eso. Bien, en la migraña, porque puede tratarse de una migraña, en la migraña los pacientes que la padecen presentan susceptibilidad para ciertos estímulos, ¿no? Y el estímulo luminoso puede ser un estímulo activador, precipitante de dolor en algunas personas. Bien. Por otra parte, cuando el dolor de cabeza se activa, sobre todo cuando uno duerme, o sea, yo me acuesto tranquilo y la mayoría de ocasiones yo tengo dolor de cabeza que me despierta de mi sueño, hay que evaluar también otros aspectos de la calidad de sueño. Vayan a ver alguna condición de patología de sueño que esté activando el dolor de cabeza. Que es el disparador de Que ese sea el dolor. disparador o que sea como una comorbilidad. O sea, puedo tener yo migraña, ¿no? Y tengo mis episodios de dolor en la mañana, pero aparte tengo episodios como que muy frecuentes en la noche. Entonces puede haber otra condición en el sueño que puede estar activando. Y una condición muy frecuente es el apnea obstructiva del sueño, ¿no? Que es otro tema que, como mencionó nuestro amigo respecto a lo del sueño, si es muy continuo que el dolor de cabeza se presente como interrumpiendo el sueño, habría que averiguar esa parte. ¿Qué debe hacer Walter entonces? ¿Acudir? Sí, también igualmente, ¿no? Como siempre, evaluar, hay que ver las características, cuándo se produce el dolor, en qué circunstancias, ¿ven? Qué frecuentes son, cómo afecta la calidad de vida y en función a eso se brindará la mejor estrategia. Y a manera de dar un mejor diagnóstico, un tratamiento, sería bueno de repente por ahí apuntar los disparadores, en qué momento me desencadenan, ¿no? Sí, estos dolores. Correcto, es muy Porque eso me importante. lo Por puede ejemplo, pedir, lo ¿verdad? que él ha hecho es la observación, ¿no? En tal circunstancia me activa Claro. el dolor. Y así incluso el médico me puede diagnosticar mejor. Eso va a ayudar para hacer la evaluación y determinar el diagnóstico, ¿no?
Perfecto. Vamos ahora con otra pregunta. Jacqueline, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? Jacqueline, vamos entonces a la otra llamada. Carmen, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Buenas tardes. Hola, mi consulta es, ¿la migraña puede generar una otitis? No. ¿Una otitis? No, eso sí es una respuesta muy sencilla, ¿no? La migraña es un problema netamente de dolor de cabeza, no tiene que ver con ninguna infección, con una lesión ni en el cerebro ni en ninguna parte del cuerpo. ¿Puede originar aneurisma? Ese es otro temor que hay. Tampoco. El aneurisma cerebral, hay mucha preocupación en relación de si yo tengo migraña, ¿eso puede generarme un aneurisma? No tendrían que ver. Pero, ¿qué hay que tener en cuenta? El aneurisma cerebral, ¿qué cosa es? Es que la arteria se debilita en su pared y eso genera como que un globito y que eso puede romperse en algún momento, ¿no? Así es. Cualquiera de nosotros puede generar aneurisma cerebral, o sea, teniendo o no teniendo dolor de cabeza. Bien, si yo tengo migraña no es porque tengo un aneurisma cerebral que me duele la cabeza, me duele la cabeza porque tengo migraña. Bien, ahora, ¿qué riesgo tiene una persona de presentar aneurisma que una persona que tiene dolor de cabeza, otra persona que no le duele la cabeza? Todos tenemos el mismo riesgo de presentar un aneurisma, lamentablemente. O sea, cuando se rompe el aneurisma sí es una desgracia, pero cuando uno empieza a formar un aneurisma, la mayoría de casos es asintomático. Claro, ¿no? asintomático. Algunos tipos de aneurisma nada más pues, generan algunos síntomas. Bueno, fuera entonces que ese dolor de cabeza me lleve al médico rápidamente y se pueda detectar, ¿no?, la formación de un aneurisma. En realidad lo que ocurre es esto. Uno cuando tiene como problema de dolor de cabeza tiene que tipificar, si primero el médico lo que hace es descarta que no sea un dolor de cabeza de causa secundaria seria. Ajá, ¿no? que algo lo y si ya nos descartamos eso, nos abocamos a lo que es las cefaleas primarias, y las cefaleas primarias comunes son las migrañas y la cefalea tensional. Entonces, ¿tiene características de cefalea tensional o tiene características de migraña? Muy bien, su diagnóstico es este. Bien, en la mayoría de casos, si es que tiene las características típicas de migraña o de cefalea tensional, quizás el médico no le pida, lo más probable es que no le pida una imagen cerebral, pero si había unas características que llaman la atención, que puedan ser de cefalea secundaria, seguramente le pedirá un estudio. ¿Y cómo es el tratamiento, doctor? Porque mucha gente dice, ¿voy a vivir con esto todo el tiempo? Ajá, el tratamiento de la migraña es muy importante entenderlo, y esto sí quería darle un espacio en particular. Vamos, si me confirman, por favor, si es que todavía tenemos a Carmen en línea. Carmen, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta para que el doctor pueda entrar luego con la explicación? Sí, en esa consulta. Muchas gracias antes que todo. Me diagnosticaron migraña en el 2009. El dolor siempre se ha dado en el lado derecho de la cabeza, específicamente en el ojo. Mi consulta es si es normal que el dolor sea siempre en el mismo lugar. Perfecto. Gracias. Sí, la migraña, una de las características es que el dolor de la cabeza es en un lado de la cabeza y puede migrar, ¿no? Me puede doler la mayoría de veces en el lado izquierdo, en ocasiones puede doler en el lado derecho, pero si se presenta solo en un solo lado y tengo el diagnóstico de migraña, entonces no habría de qué preocupar. Solamente darle el tratamiento y seguir a pie juntillas lo que dice el doctor. Así es. Perfecto. Inicio el tratamiento, conversaremos en un momento. Vamos rápidamente hasta ahí. Maribel, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? Aló, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buenas tardes. Te escuchamos. Llamaba para preguntarle al doctor. Tengo mi mamá sufre de presión alta. ¿Qué pasa? Que cuando a cierto tiempo se descompensa, le da mareos, tiene que estar, le da náuseas, ¿ya? Y tiene que estar con los ojos cerrados porque si abre la vista le viene vómito, ¿no? Y ya le hemos hecho ver con el cardiólogo, con todas esas cosas, pero el doctor le ha dicho que todo está normal, todo está bien, su presión también está bien. No sé a qué se debería eso, ¿sería migraña o qué sería eso? Porque verdaderamente sí, cada cierto tiempo se descompensa así mi mamá. Perfecto. Correcto, sí. O sea, si el cardiólogo ha hecho la evaluación, ha dicho de que el tema del corazón está ok, bien, entonces hay que definir el dolor de cabeza. Y puede ser migraña, podría ser migraña. Y si es migraña, se puede dar atención y puede ella mejorar la calidad de tu vida de tu mamá, dándole un tratamiento, dándole un manejo. Justo lo que nos decía, ¿no? La primera parte del diagnóstico, importante que el médico no especifique que no hay ningún dolor pues, funcional. Doctor, tenemos que irnos ya en este bloque. Queríamos irnos con recomendaciones, donde también incluso puede usted incluir el tema del tratamiento, por favor. Bien, respecto al manejo de la migraña, hay
3 puntos a tener en consideración. Primero, bueno, ya se hizo el diagnóstico, tengo el diagnóstico de migraña. Lo siguiente es, yo tengo que reconocer los precipitantes. Lo que en mí en particular activa mi dolor de cabeza. De repente es, si bebo alcohol, de repente si como chocolate, si como alimentos con sillao, con Ajinomoto, de repente algunos cítricos, algunos nueces. O sea, todos estos alimentos los tengo que restringir, no necesariamente. Yo tengo que hacer como que una investigación, ¿no? Me duele la cabeza y qué comí anteriormente. Si es que hay una relación persistente entre lo que yo consumo y de que se desencadene el dolor de cabeza, entonces ya encontré un precipitante. Entonces es algo que tengo que evitar. Bien, ese es el primer factor. El segundo factor es el tratamiento agudo. Hay 2 tipos de tratamiento para la migraña. El tratamiento agudo y el tratamiento preventivo. ¿Qué quiere decir tratamiento agudo? El dolor en este momento me está fastidiando, en este momento lo presento. Entonces en este momento yo tengo que tomar un tratamiento para interrumpir el dolor, un tratamiento analgésico. Lo que se tiene que hacer es reconocer el medicamento que a mí me ayuda. Y no es el mismo en todas las personas. Claro. No, si a mí me ayuda el paracetamol, un paracetamol sencillo. Por eso es que es un tratamiento personalizado. Es personalizado. Entonces, ese yo, es en mi caso. En el agudo. En el agudo. ¿Y el preventivo? Respecto al agudo nada más, o sea, varía de persona a persona, puede ser paracetamol, puede ser ibuprofeno, puede ser medicamentos cada vez más complejos, ergotamínicos, triptanes, o sea, hay varios tipos, entonces hay que llegar al paciente, encontrar al paciente lo que le funciona. Bien, el tratamiento preventivo, no sé si sí, en este, o después, punto al punto. Si quisiera extenderme en ese punto, de repente para luego. Ya no tenemos tiempo, doctor, por eso lo que queremos ir cerrando. Entonces sí, lo que es importante es, si es que una persona tiene muchos dolores de cabeza, o sea, dolores de cabeza muy frecuentes, entonces el agudo no va a ayudar a controlar el problema. Ahí necesita un tratamiento preventivo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el preventivo? Es un tratamiento ya crónico, prolongado, no con un analgésico, sino con otro tipo de medicamentos, que va a hacer que la migraña se controle. O sea, que no se dé de manera tan frecuente, de manera tan continua. Que no haya esas crisis migrañosas tan frecuentes y continuas. Cuando una persona tiene crisis de migraña muy infrecuentes, una vez al año, una vez cada 2 o 3 años, solamente es un tratamiento analgésico. Pero alguien que viva en la semana, ¿cuántos dolores de cabeza? 3, 4 veces a la semana. No puedo planear, no puedo hacer nada porque... La vida arruinada por la migraña. Correcto, porque ya quiero hacer algo y viene la cabeza, tengo que meterle en la cama, tengo que limitarme. Entonces, esas personas tienen que recibir un tratamiento preventivo para controlar la migraña. Y eso es importante. Si yo tomo mucha medicación analgésica, eso también hace que mi dolor de cabeza sea más frecuente. Entonces, si el dolor por migraña es muy frecuente, no basta el analgésico. Incluso el analgésico puede agravar. Me ayuda ahorita con el dolor, pero mañana pasado me hace el dolor más frecuente. No a la automedicación. Necesito un tratamiento preventivo y necesito una atención neurológica para iniciar y seguir ese tratamiento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Mil disculpas que lo vaya a correr, pero este tema amerita una tercera, cuarta y quinta parte, así que lo comprometemos a que nos vuelva a visitar para seguir hablando y respondiendo las preguntas que también hay muchas, sabemos que se han quedado pues ahí sin responder. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Hemos estado con el doctor José Luis Trigoso, médico neurólogo del Hospital Nacional Alberto Osaogal. El día de hoy respondió las consultas. Nosotros vamos a hacer una pausa ahora, pero viene Sara Busabá porque ella también tiene muchas recomendaciones que darnos ya desde el ámbito nutricional, alimenticio, sobre el tema de la migraña. Así que no se mueve y regresamos con eso y más. Amigos, muy buenas tardes. Factores precipitantes es la palabra que utilizó el médico para que nosotros, aquellas personas que padecen migraña, empiecen a identificar qué cosa activa ese dolor de cabeza que puede ser invalidante. Y por supuesto, hay alimentos que son activadores, precipitantes, pero tengo que explicarles por qué. Así como existe la intolerancia a la lactosa, que algunas personas no digieren bien la lactosa de los lácteos, hay personas que no procesan muy bien otra molécula que se llama histamina y que está presente en muchísimos alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal.
Cuando esta histamina empieza a acumularse en el cuerpo por diferentes razones metabólicas que hoy, digamos, es un poco técnico, no amerita explicarlo, pero ese es el fundamento, cuando esto se va acumulando en la sangre, genera este efecto disparador. Entonces, es ahí donde hoy quiero mostrarles cuáles son esos alimentos que tienen una elevada cantidad de histamina y que, ojo, no es que yo consumo hoy día, por ejemplo, el queso amarillo y a la media hora me va a dar necesariamente la migraña. Yo puedo haber consumido estos alimentos a lo largo de la semana con más frecuencia y el efecto acumulativo de la histamina es lo que va a disparar ese dolor de cabeza cuando el factor precipitante es eminentemente dietético, porque hay otros que seguramente el médico también los ha explicado. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos ricos en histamina? Vamos a hablar de los lácteos, la leche y los quesos maduros, esos que son amarillos, a diferencia del queso fresco o el queso de cabra que no tienen una concentración alta de histamina. Luego nos vamos a ir a todo lo que tiene que venir en conserva, como por ejemplo el pescado que viene en lata y tantas otros, digamos, la sardina, por ejemplo, que también es alta en histaminas por este proceso también de conservación y de enlatado. La soya también tiene una cantidad importante de histamina y lo mismo el vino y el champán. Ahora, no son todas las bebidas con alcohol, pero esas en particular tienen una cantidad importante de histamina y por eso está tan asociado como un alimento o una bebida disparadora. También los mariscos pueden tener una cantidad importante de histamina y hay que evitarlos. Pero como bien dijo el médico, no quiere decir que yo me voy a quitar todo. Voy a identificar de todo esto que yo les estoy mostrando cuáles son disparadoras. Sin duda, los embutidos, no solamente las salchichas que tenemos acá, sino los embutidos en general, el tocino, los jamones, las jamonadas, todo ello tiene una cantidad alta de histamina y probablemente sea un disparador. Ahora, incluso alimentos muy saludables, como por ejemplo la berenjena, las espinacas también tienen una alta concentración de esta sustancia llamada histamina y lo mismo, no solamente la soya, sino también derivados como el sillao, también tiene una cantidad alta de histamina. Otros condimentos que utilizamos, por ejemplo, para hacer ensaladas como el vinagre balsámico o el vinagre blanco que utilizamos muchas veces para la preparación de alimentos, también van sumando histamina. Entonces, todos estos alimentos que mencioné hasta este momento son ricos en histamina. Si ustedes los van consumiendo a lo largo de la semana con frecuencia, se acumula la histamina y eso hace que pueda venir una migraña. Ahora, hay otros alimentos que también están asociados no por su concentración de histamina, sino que afectan al cuerpo para poder procesar esa molécula. Y ahí tenemos al ganador, que sin duda es el chocolate, que muchos lo asocian, el tomate, la salsa de tomate, los frutos secos que también están bastante asociados, bebidas fermentadas como la cerveza, cítricos, particularmente la naranja, así como la palta. Miren ustedes que la mayoría de los alimentos que les hemos dado el día de hoy son alimentos saludables y nutritivos, pero no todo es para todos, como siempre les menciono. Y un factor adicional, Jenny, que también tenemos que tener en cuenta es el pasar periodos largos de ayuno. Eso también es un disparador. Si yo tengo migrañas, no debería dejar pasar más de 3 o 4 horas sin ingerir algún alimento, sobre todo si soy muy sensible al metabolismo o a la bajada de azúcar en mi sangre. Quedó clarísimo, Sarita. Muchísimas gracias. Nos vamos. Recuerde que el día lunes los esperamos como siempre a la 1, de 1:30 y 5:30. Y recuerde que hasta este domingo 4 de julio usted puede apoyar la campaña de la Liga Peruana contra el Cáncer y la colecta es 100% virtual. El lunes hablamos sobre la hepatitis B y nos vemos también hoy día a las 5 de la tarde. Cuídense, buen fin de semana. Nos vemos a las 5.